La temporada 3 del modo OG acaba de llegar, y con esta nos trajo un nuevo pase de batalla, un nuevo cambio del mapa del Battle Royale, nos trajo de regreso varias armas, y parece ser que tenemos de regreso el evento de los meteoritos. Pero en este video solamente quiero abarcar lo del pase de batalla. ¿Qué? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente es bueno? ¿O simplemente fue una decepción para la comunidad? Pues acompáñame a averiguarlo. En este caso, este pase de batalla de la temporada 3 OG nos incluye 3 skins: un rediseño del cuervo, un rediseño del dinosaurio de Johnny C y el rediseño de esta chica que no me acuerdo su nombre. Pero ¿realmente valen la pena? ¿Sus estilos secundarios son realmente malos? Y en lo personal no creo que sea el caso. ¿Qué? ¿Cómo que no? En este caso, para el nivel 1 del pase de batalla, tenemos la skin de Punk Poderosa, en la cual nos incluye un remix del clásico traje de astronauta que teníamos en la temporada 3, pero con la combinación de esta chica con un estilo un poco más punk. Rico. Y a pesar de que muchas personas pueden considerar que esta es una skin bastante genérica, yo considero que es todo lo contrario, ya que esta skin nos incluye 2 estilos seleccionables, entre los cuales le puedes quitar el casco o simplemente puedes dejárselo con un estilo un poco más punk. El outfit en lo personal no me desagrada, de hecho me gusta mucho este tipo de outfits en las chicas, que las hace ver un tanto peligrosas y un poquito más misteriosas. Y su versión de Lego, a pesar de que se ve bastante bonita, realmente tiene un buen diseño simple, pero a fin de cuentas llamativo visualmente hablando. También tenemos su mochila amplificador anárquico, que es prácticamente un estéreo o de un bajo, de un instrumento, aunque le queda bastante bien porque en el pasado han demostrado a este personaje que le gusta tocar la guitarra, así que va bastante bien con su personaje. En este caso tenemos también su planeador punk. El primer objeto gratuito que tenemos incluido en el pase de batalla es su mochila, pico o incluso instrumento musical, la rebelde, que es prácticamente la guitarra de esta chica. Oye, pero está bastante bonito, A ver, vamos a darle blandir pico. ¡Ah! ¡Oh, miren los efectos de impacto! Tiene calaveras y ondas de música. ¡Oh, está bonito esto! Me gusta un chingo. A ver, el baile, espectáculo del punk. Está bastante buena la rola, me gusta. A ver su versión Lego. Ay, su versión luego se ve bastante adorable, Pero así me siento yo cuando tenemos música de new metal, de punk, de heavy metal. Vivo la música yo, al extremo. Su papel de armas punk rock, en este caso que también es reactivo a las eliminaciones, pero parece ser que no tiene animaciones extra en el papel, Me gusta, pero siento que es muy sencilla, ¡Ah! ¡Oh! 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 De momento, lo que es la estela de caída se ve bastante bien. O sea, las calaveras se ven bastante llamativas, se ven pinky, se ven como, no sé si decirlos como psicodélicas, creo que no es el caso. A ver, tenemos aquí la estela, el planeador que también es el estilo punk, pero con el estilo chicle. No me terminó de gustar del todo. Se ve curiosito, pero sí me gustaría probarlo en partida, A ver, tenemos otra vez la guitarra. Oye, pues no se ve nada mal, O sea, tipo rosita fresita. Siento que le queda mejor el otro estilo. Me gusta cómo se ve. Igual aquí tenemos la guitarra como mochila, como pico, como instrumento de Fortnite Festival. Aquí tenemos también su mochila con el estilo chicle. He de admitirlo que no me gusta del todo cómo se ve. Siento que pudieron haberle agregado más cosas más pinky. Pero hey, no me quejo. Está bastante bonito, pero sigo prefiriendo el estilo original. ¿Cómo se ve la skin con el casco? ¿Y el casco? ¿Quién sabe? ¡No, hombre! ¡No me lo pusieron con el casco! Ah, ahí está. ¡No, pero póngamelo con el casco! Pues mira, el casquito así me gusta mucho más, El estilo más pinky. Me gusta. Como primera skin con sus cosméticos, yo le doy el visto bueno. Simplemente me termina gustando cómo se ve el estilo de la skin. No tengo quejas al respecto. Me gusta tanto un estilo como el otro. Pero considero que sí hace falta un poquito de ponerle un poquito más de rosita a la skin. Nada mal, Tremenda obra maestra. Mecanosaurio Rex. A ver, tenemos su gesto de rompehuesos. Ok, el gesto no me gustó. Demasiado simple para mí, chicos. A ver su versión Lego. Y no inventes, su versión Lego se ve más fea. Aquí sí no me gustó. Está horrible. A ver, pantalla de carga. Obviamente simulando a lo que es la parodia de Jurassic Park. De hecho, yo tengo esta pantalla de carga, chicos. A ver, déjame la busco. Una hora después. ¡Chicos! ¡Está aquí! Chicos, pantalla de carga OG comparación con la actual, chicos. ¡Es casi igual! ¡Es casi igual! ¡Ándale! Esto sí me gustó por mucho. No me gusta tanto el color verde, hay que admitirlo, no me gusta tanto. Pero el diseño no está nada mal, Primera cosa que sí me gustó de forma genuina de este pase de batalla de parte de Rex, Ándale, pone las...
pone las patitas de un tiranosaurio o de un dinosaurio por ahí X, ¿no? Está bastante bonito, ¿eh? Me gusta. Pero me hubiese gustado que le hubiesen agregado un poquito más de detalle en este sentido para las manos o las patas. O la de Rex como mochila. Más bien parece como la de Godzilla en este caso. O sea, nada más es un recolor de Godzilla y ya. Ay, es que esta skin está bastante floja, ¿eh? O sea, no por la cantidad de diseño que tiene, sino porque como que sí reciclaron varias cosas. ¡Uy, qué horror! Es que viéndolo de esta forma, lo siento muy genérico. No por ser genérico significa que sea malo. No, sino por genérico me refiero a que no encontró su propio estilo. Pero su versión Lego sí está bien fea. No, esta sí no me gustó nada. Pudo haber sido mejor, pero es que creo que el color azul no le quedó bastante bien a la skin, ¿eh? Y menos el naranja, chicos. A ver. Ok, por lo menos cambien los colores de impacto. Se agradece, pero... Ay... A ver, reactivo el daño. A ver. Ok, se supone que es reactivo el daño. Pero aquí la cuestión es... ¿cuánto daño tienes que hacer al enemigo para que se vuelva iluminado el Rex? Supongo que tienes que tirarlo, ¿no? ¿O matarlo? No sé. Tiene su reactividad interesante, pero no es como que lo mío tampoco, ¿eh? El concepto estaría bueno, pero creo que la utilización de los ciertos colores no le ayuda nada. La mochila... 2, 3, así me gusta un poco más, pero tampoco tanto. El planador tampoco es que ayuda mucho ahorita con los colores, ¿eh? Prefiero el anterior con el color verde a este. Pudo haber quedado mucho mejor, ¿eh? Y por mucho. Yo creo que esta va a ser la peor de todas, ¿eh? ¡Qué mal! A ver, vamos ahora a continuar con el caballero cuervo, chicos. A ver, su planador, noche asiaga, que es prácticamente unas alas que... Llévatelas a otro lado. Siento que ya tenemos muchas alas y siento que esta no puede destacar tanto, ¿eh? Pico, espada de corbato. Ay, es que tampoco se salva, está muy sencilla. Bueno, por lo menos el efecto de impacto es de color morado, salen las plumas. De menos algo interesante. Aún así sigue siendo un pico muy sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Ándale, ese sí me gusta cómo se ve, ¿eh? Es como un tipo de escudo con un tipo de columna vertebral, vamos a decir de esta forma. Y su capa de plumas, siento que le agrega un toque único, ¿eh? A ver. Y sí está bastante larga, o sea, le llega como a los chamorritos. Nada mal, ¿eh? Este sí me gustó. A ver, la estela... un tanto simple, no tiene muchos efectos ni nada, pero nada más porque me gusta el color, me gusta el efecto que tiene de fuego. Le voy a dar visto bueno, pero muy sencilla todavía, ¿eh? A ver, papel de armas. Es reactivo a la hora de disparar. A ver, voy a dejar que se tranquilice. A ver. Uy, sí se ve bonito, ¿eh? La skin del señor cuervo o Sir Cuervo es una armadura bastante coqueta, vamos a decir de esta forma. Tiene una forma de cuervo o de calavera, pero siento que está bastante sobrecargado de diseño, chicos. O sea, lo que caracterizaba mucho las skins de Fortnite es que fuesen un poco más sencillas a la vista, que fuesen más fáciles de reconocer. Pero si le empezamos a agregar tantas cosas a las skins, en ciertas cuestiones empiezan a perder su propia identidad del personaje original. No es que esté mal, pero me causa conflicto ver tanta saturación de cosas en el personaje, ¿eh? El diseño por lo menos no está nada mal, ¿eh? Por cierto, a ver su estilo Lego. Ok. Aquí hay una clara diferencia entre uno y otro. O sea, uno se ve bastante saturado de cosas, pero a pesar de que su estilo Lego también tenga bastantes detallitos, por lo menos se ve un poco más simplificado, se ve un poco más reconocible. Nada mal. Sigo sintiendo que le hubiesen quitado el tema de los picos de su espalda o de las plumas, no sé. No está mal, chicos. Me gusta mejor su versión Lego que la versión 3D. Y por mucho. A ver, pantalla de carga, que aquí la skin se ve mucho mejor que en el mismo videojuego. ¿Qué pasó ahí, Fortnite? ¡Espérese! ¿Por qué se ve mejor en el dibujo que en el concepto 3D? No sé. No me quejo, pero... A ver, planador de color verde. Está... 2, 3. Se ve como si realmente estuviese el personaje como si fuese un inframundo o algo así. No lo sé, chicos. Tendría que verlo en partida para ver cómo funciona. Pero aquí en el menú más o menos puedo darle el visto bueno, ¿eh? Me gusta más cómo se ve en el color verde. A ver el gesto. También un gesto bastante sencillo, Legión de Cuervo. No me puedo quejar tanto. Son muy sencillos en esta ocasión, ¿eh? A ver en su versión Lego. ¡Ay, sí se ve bien! ¿Qué es eso? Es que me da risa cómo los pájaros se ven bien tiesos. No sé, siento que el gesto se ve más... Sí. Uy,
sí, ya está muy creíble. Aquí ya tenemos lo que es la skin de color verde y la capa. Chicos, no sé si sea por el tema del meme tipo de la armadura de Iron Man, del Iron Man WhatsApp, pero creo que encontramos el tema del cuervo WhatsApp, chicos? La capa no se ve mal, me gusta igual como se ve de color verde, pero es que creo que la armadura siento que le faltó un poco más de color. No está mal, me gusta cómo se ve, pero siento que pudo haber sido un poquito más colorida o un poquito más iluminada, chicos. Pero creo que prefiero su versión morada, por mucho. ¿Realmente valió la pena el pase de batalla OG? Yo diré que sí, pero al mismo tiempo no. O sea, es un extra y sigo opinando exactamente lo mismo que la temporada pasada. No afecta a nadie si es que te lo compras o no. Van a salir otra vez en la tienda, chicos. Pero no creo que valga la pena comprárselo, al menos este pase. Si no tienes las skins del cuervo, la chica punk en este caso, o el dinosaurio, les recomiendo que mejor se compren las originales. En este caso, o sea, nada más por el Rex y el cuervo. Pero por la chica punk, si te gustó mucho y la quieres tener, va, te doy el visto bueno, es una skin muy buena. Pero en lo personal, yo no me gastaría 1000 pavos en este pase de batalla de forma voluntaria. Lo voy a hacer porque soy creadora de contenido. Ahorren sus pavos, cómprense skins del pase de batalla normal o de la tienda en este caso. Pero si quieren comprarse algo del OG, háganlo con el club de Fortnite, chicos. Siento que no vale mucho la pena por el precio, pero yo en lo personal no se los puedo recomendar. Pero si es que lo hacen, utilicen mi código de creador Liliana Sofía VT en la tienda de Fortnite y en Epic Game Store. Se les agradecería muchísimo el apoyo. De igual forma también quiero agradecer a Delta Zero, a Adrián Luna y a Cami Fernández por ser nivel pecerditos y nivel legendarios. Se les agradece mucho el apoyo, mis cielas. Les mando un fuerte abrazo, un beso en el cachete. Y si quieres ver mi último video de la reseña de la temporada Cazademonios de Fortnite, te dejo justamente aquí la pantalla final, aquí a mi lado. Créeme, te va a gustar mucho. Y por cierto, dale like.